Y estamos aprendiendo acerca del libro de Juan y estamos justamente en el primer capítulo y hemos estado viendo acerca de esta frase que ha estado sonando, que es boga mar adentro. Y hoy justamente vamos a hablar y vamos a seguir hablando y nos vamos a seguir adentrando a esta parte de la palabra, pero con un enfoque en seguir instrucciones. Vamos a aprender acerca de escuchar las instrucciones que vienen de parte de Dios. Y tal vez estás diciendo en tu cabeza como de, ¡ay, otra vez! Otra vez la misma palabra. Y a lo mejor ya hasta te la sabes de memoria. Pero no sé si tú eres como yo, si te gusta el café. ¿A quién le gusta el café? Levante la mano, ¿a quién le gusta el café? Ok. No sé si alguna vez has ido a alguna cata de café o has ido a alguna cafetería de especialidad, o si eres de los que les gusta así con mucho detalle cada vez que te tomas un sorbo de una tacita de café, pero seguramente si eres así como detallista, en algún momento te has dado cuenta que a lo mejor el café que tú tomas todos los días cuando vas a otra casa o cuando vas a una cafetería, cuando vas a otro lugar, el café te sabe diferente, ¿no? Y esto es por muchas razones, pero dentro de esas es que cada tipo de café tiene ciertas notas y tiene ciertos sabores. Por ejemplo, en casa nos gusta consumir una variedad que se llama Red Honey, y esta variedad tiene unos tonos dulces. El café así sin azúcar y sin nada tiene unas tonalidades dulces. De hecho, cuando me toca probarlo en otro lugar o en otra parte, inmediatamente algunos cafés saben más ácidos, otros no lo son tanto. Y bueno, en la variedad de cafés hay una gran infinidad de situaciones. Lo mismo pasa o algo parecido pasa con la palabra. No importa cuántas veces vengamos a lo mejor a la misma palabra, pero cada vez que tú la pruebas, puedes saborear una tonalidad distinta y algo distinto. Así que hoy vamos a ver, digamos que de alguna manera, otra tonalidad de esta parte que hemos estado estudiando. Y si es la primera vez que vienes, pues bueno, este va a ser tu primer sorbito. Así que vamos a hacer algo, así como cuando de verdad estás sentado disfrutando una rica tacita de café, lo mismo vamos a hacer ahorita con la palabra de Dios, y vamos a disponernos para saborearla, para desmenuzarla y para aprender algunas cosas importantes. Específicamente, hoy vamos a ver las instrucciones que Jesús dijo y que le dejó a sus discípulos, específicamente en este capítulo que hemos estado viendo. Así que acompáñenme, por favor. Vamos, y yo le estoy diciendo Juan desde hace rato, perdón, tengo en mi cabeza el curso de Juan de la mañana, pero es Lucas, así que por favor acompáñame a Lucas 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Por favor, Lucas 5 del versículo 1 al versículo 11. En sus pantallas solamente va a estar apareciendo los puntos en los que nos vamos a enfocar de mejor manera, pero ahorita vamos a leer todo el cachito completo. Y dice: y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, este Simón es el mismo que Pedro, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, y aquí es donde empieza la parte que ya todos nos sabemos: boga mar adentro, es decir, vete lo más profundo, intérnate profundo hacia el mar, y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ok, entonces le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y desde aquí podemos ver una instrucción clara con Jesús. Este capítulo sucede en un momento en que Jesús está conociendo
por primera vez, por decirlo de alguna manera, a sus discípulos. Este es el primer encuentro que tiene Jesús con Pedro, pero que también tiene de alguna manera indirecta con Juan, con Santiago. ¿Y cómo lo sé? Porque bueno, ahí dice que eran los hijos de Zebedeo, y los hijos de Zebedeo son Juan y son Santiago, y están varios ahí justamente. Recordemos que estos discípulos eran pescadores, eran gente experimentada, gente que sabían lo que hacían. No sé, ¿quiénes de ustedes llevan más de 5 años tal vez en su profesión? Más de 5, 10, 15, 20 y para adelante, ¿no? N cantidad de años. Seguramente si ya llevas un ratito en tu profesión, ya te la sabes de todas. Ya sabes cómo viene el día, ya sabes cómo se van a presentar ciertas circunstancias, ya sabes cómo moverte, cómo no moverte, a lo mejor cómo hablar, qué decir, qué hacer o qué no hacer. Ya sabes ciertas cosas porque la experiencia te ha dejado saber todas estas cosas. Y probablemente, tal vez no, algunos somos así, cuando viene alguien nuevo, cuando viene alguien externo a quererte decir cómo hacer las cosas, probablemente, aunque a lo mejor haya humildad en ti, espero que sí, o si no, a lo mejor eres de los que se empieza a poner así como de, no, nadie va a venir a decirme cómo tengo que hacer las cosas, porque ya sabes cómo hacer las cosas, ¿no? Y a veces nos encajonamos en ese aspecto. Es algo, hasta cierto punto, algo natural. Porque de alguna manera la experiencia es la que te permite ir sorteando. De alguna manera para estos discípulos, para Pedro, la experiencia ya le había dicho exactamente lo que tenía que hacer. Y él ya había pasado cierto tiempo ahí intentando pescar, y pues la realidad es que, pues que no había un resultado, ¿no? Él ya sabía seguramente que lo más probable es que humanamente ya no hubiera ningún resultado, y que por lo menos por ese día hasta ahí había quedado la cosa. No sabemos, o no sé por lo menos yo, qué temporada era. No sabemos si era a lo mejor una temporada buena de pesca o no, pero lo que sí sabemos es que no estaba surtiendo efecto lo que para ellos era algo natural. Y entonces tienen un encuentro con Jesús, y llega Jesús y le dice, vete más hacia el fondo. No sé, pero seguramente Pedro, y conociendo a Pedro, ha de haber sido como, pero si ya lo he hecho 20,000 veces, ¿no? Dice, y echa vuestras redes para pescar. Pero lo que sí sabemos, no, a lo mejor no lo que pensó, pero sí lo que contestó Pedro. Y dijo, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Híjole, toda la noche, ¿te imaginas que ya estuviste picándole y picándole y picándole y picándole y que nomás nada de nada? ¿Te ha pasado? Seguramente te ha pasado, ¿no? Ha pasado un momento en tu vida en el que estás ahí insistiendo con algo, buscando algo, trabajando en algo, y efectivamente le has echado todas tus fuerzas, toda tu energía, toda tu experiencia, todo lo mejor de ti, pero aún así nada sucedía. Pero le dice Pedro, mas en tu palabra, o sea, de acuerdo a lo que tú has dicho, porque tú me lo estás diciendo, voy a echar la red. Ahora, Pedro ya había estado escuchando las enseñanzas de Jesús en ese momento que Jesús ya se había subido a la barca. Ya de alguna manera tenía un precedente en su cabeza. Entonces le dice, si tú me lo dices por tu palabra, voy a echar las redes. Ahora no sé si tal vez lo dijo confiado, o si tal vez lo dijo pues ya no tengo nada que perder, pero lo que sí sé es que pasó algo, y es que tuvo que ejecutar algo que fue más allá de lo lógico. Esta mañana vamos a estar viendo 4 puntos. No son los únicos 4 puntos que tienen que ver con las direcciones de Jesús, no son los 4 mejores puntos que tal vez puedas aprender, pero son 4 puntos que vamos a rescatar de estas historias que vamos a estar viendo y que nos van a ayudar a ejecutar mejor las instrucciones que vengan de parte de Dios a nuestras vidas, y que nos van a ayudar a poner en práctica de mejor manera estas instrucciones. Y la primera es justamente esta, que normalmente las instrucciones que vienen de parte de Dios van más allá de lo lógico,
van más allá de lo que para nosotros es lo normal. Es curioso, si lo quieres llamar así, que Jesús cada vez que da una instrucción, o Dios cuando da una instrucción, si nosotros leemos todas las veces que lo hace, en la gran mayoría de los casos son cosas que desafían la lógica, son cosas que van más allá de lo normal. Y esto creo que tiene que ver principalmente con el hecho de que si fueran en nuestras fuerzas y si fueran en nuestra lógica, entonces Dios no se llevaría la gloria de ello. Para que podamos ver a Dios manifestarse, muchas veces tenemos que ir más allá de hacer lo que ya estamos acostumbrados, de hacer lo que normalmente ya sabemos que hacer, con la característica de que no es hacer algo diferente solamente por hacerlo, sino es porque viene como parte de una instrucción. Pedro le dijo: voy a echar la red en tu palabra, porque tú me lo dijiste, no porque a mí se me ocurrió, no porque yo digo, bueno, voy a dar una segunda milla nada más porque sí. Fue porque Jesús se lo había pedido, y esta parte es muy importante. Al rato en el último punto voy a meterme un poquito más a fondo con esta situación, pero esta parte es importante. Estamos hablando de las instrucciones que vienen de parte de Dios, no de las instrucciones o de tus buenas ideas o de tu gran creatividad o de tu buena elocuencia o de alguien más. Estamos hablando de las instrucciones que vienen de parte de Dios, y porfa, esto sí, ahora sí que remárcalo, ¿ok? Porque si todo lo que vamos a hablar ahorita o todo lo que veamos ahorita en la palabra se sale de esto, entonces va a quedar solamente como una palabra pues motivacional o no sé, otra cosa, ¿va? Entonces esta parte es importante. Entonces la palabra, las instrucciones de parte de Dios normalmente van a ir más allá, primero para darle gloria a Él, pero también por otro lado para nosotros, porque las cosas que suceden así van a generar en nosotros un crecimiento en nuestra fe, un crecimiento en nuestra relación con Dios, un crecimiento en la manera en la que nosotros nos movemos. Porque cuando Dios nos saca de nuestra zona de confort, es ahí en donde hay crecimiento. Es ahí en donde podemos ver su mano poderosa moviéndose. Cuando va más allá de nuestras capacidades y de nuestras fuerzas, es ahí cuando podemos poner por completo nuestra mirada en Él y depender por completo de lo que Él va a hacer. Y si dependemos por completo de lo que Él va a hacer, entonces cosas extraordinarias suceden. El milagro para los apóstoles no sucedió en lo ordinario, sucedió en lo extraordinario, en ir más allá de lo que ellos contemplaban como lo lógico. Ahora quiero que veamos esta segunda parte de Lucas, a partir del del versículo 8. No, del 6. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué dice? Le siguieron. Cuando Dios da una instrucción, para que suceda muchas veces un milagro o suceda algo extraordinario, es cierto que parte de lo que sucedió aquí fue para bendecirlos a ellos con una pesca, pero había en realidad un propósito más profundo que generar una pesca y que darles algo de comer. Había un propósito más allá de todo esto.
El principal propósito era lo que termina en estos versículos. Dice que los discípulos le siguieron. Esta parte es súper importante porque el propósito de todo esto era que en este caso los discípulos tomaran una decisión de seguir a Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos reconocemos como discípulos de Jesús? Levanta si quieres la mano o no la levantes, si quieres reflexiónalo en tu corazón, ahorita no lo tienes que hacer público. Pero una de las principales características de un discípulo, y la primera que lo señala como discípulo, es que decide seguir a Jesucristo, que decide dejarlo todo. Y sabes, yo no sé exactamente los tiempos, pero de acuerdo a esta historia, yo lo que veo es que inclusive dejaron la pesca. No se quedaron, bueno, y se fueron a cenar y luego repartieron la pesca y luego la acumularon, dejaron secar el pescado para que les durara varios meses y ya después decidieron seguir a Jesús. Dice que inmediatamente decidieron seguir a Jesús. El propósito no era la pesca en sí. El propósito del seguir las instrucciones era que ellos se convirtieran en discípulos de Jesucristo. Y eso me lleva al segundo punto, someternos a Dios. Las instrucciones de Dios nos llevan a someternos a Él, a una situación que cambió la identidad de ellos. Jesús les dijo, ya no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. El propósito de esto era darle una nueva identidad, cambiar por completo la situación de Pedro y llevarlo a otra situación que correspondía al plan de Dios. Cuando Dios nos da instrucciones, es porque Dios tiene en su mente un propósito mucho más grande que el que nosotros podamos tener. Tal vez en nuestra situación que estemos viviendo, tal vez estamos pasando por algún momento en el que nos acercamos a Dios, le decimos a Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Y Dios viene y te dice algo. Y sí, el propósito de Dios al principio pareciera que es cambiar o suplir eso por lo cual le pediste. Pero muy probablemente detrás de eso hay un propósito todavía mayor. Y hay un propósito más grande. Y ese propósito es que nosotros nos sometamos a su voluntad, seguirle y que nuestra identidad se vaya forjando de acuerdo al plan y entrar en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y esa parte es súper importante. Súper importante. Hace rato les decía en el grupo del discipulado de Juan que últimamente siento que cada vez que hablo de algo o que predico de algo, veo que va más que nada como para el mismo punto. Y les digo, es que yo siento que últimamente y por muchos años la iglesia de Dios en general, hemos estado acostumbrados a que se nos exhorten con palabras que suplen solamente nuestras necesidades. Pero nos estamos olvidando que ser discípulo de Jesús implica dejarlo todo. Implica que seguir sus instrucciones implica algo que va más allá de solamente cubrir nuestra necesidad. Se nos está olvidando que venir a la iglesia no es solamente venir para llenar nuestra necesidad para toda la semana, para solamente satisfacer nuestras necesidades, sino que hay un propósito mayor y ese es el plan de Dios, el reino de Dios. Porque si efectivamente somos discípulos y somos alguien que quiere seguir a Cristo, entonces tenemos que casarnos con la idea de que muy probablemente vamos a quedar en segundo plano y que el que tiene que quedar en primer lugar es Jesús. Viene a mi mente ahorita, no sé si alguna vez han visto unos trípticos y unos folletos que antes se entregaban para compartir las enseñanzas y el evangelio de manera práctica. Y dentro de esos puntos venían 4 puntos importantes. Y uno de los puntos que venía dibujado con un circulito y venía una silla con una crucecita y te ponían un ejemplo, que cuando tú decides seguir a Cristo, la crucecita antes que simboliza a Jesús muchas veces puede estar afuera de tu vida, puede estar a un lado de tu vida o puede estar en la sillita, es decir, entronada. Pero que cuando tú le entregas tu vida a Cristo, el lugar
correcto en el que debe de estar Cristo es encima de ese trono, de esa silla que representa tu vida. Y para que esto suceda, Dios no va a quitarte de un lado, no te va a dejar en un punto vulnerable, pero sí quiere decir que el que tiene el control es Él. Y que cuando Él manda y que cuando Él dirige y cuando Él dice para acá o para allá, uno dice para allá o para allá o para acá, para el lugar en el que Él indique. Y esa parte es importante de entenderla, porque si bien Dios quiere suplir nuestras necesidades y es su corazón, sí lo es. El propósito de Dios no es vernos en plenitud, definitivamente. Pero el propósito principal es Él, antes que nosotros. Acompáñame a Juan 21, ahora sí a Juan 21, del 1 al 14. La historia que acabamos de leer sucedió cuando los discípulos se encontraron por primera vez con Jesús, ¿cierto? Ahora vamos a ver una historia que sucede después de que Jesús resucita. Y es una historia en la que otra vez se hallan casi los mismos personajes, pero prácticamente es la última vez en la que los personajes van a ver y van a tener un encuentro con Jesús vivo cara a cara. Y ahorita te vas a dar cuenta de algo. Juan 21 del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Ese mar de Tiberias es el mismo lago, pero con otro nombre que vimos hace ratito. En esa época, el famoso mar de Galilea, que es el mismo que estos, dependiendo de la zona en la que estaban en el lago, era que recibía el nombre, ¿sí? Genesaret era porque estaba en la zona de Genesaret. Había una ciudad que se llamaba Tiberias o Tiberíades. Por eso ahorita estamos viendo que sucede ahí, pero es el mismo lago, solamente que con otro, ahorita lo están hablando de otro nombre. Dice, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, otra vez los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Se dan cuenta? Parece que es la misma historia, con una diferencia de 3 años aproximadamente, entre una y otra. 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y luego suceden otras cosas que son importantes, que te invito a que las leas en casa. Ahorita, si nos da tiempo, las leeremos, pero si no, ahorita nos vamos a quedar hasta acá. ¿Te das cuenta de la similitud de la historia? Pasó lo mismo, otra vez los discípulos intentando pescar de noche, otra vez no pescan nada, se presenta otra vez Jesús, nada más que en esta ocasión no lo reconocen porque ya había resucitado, había sido transformado, y les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos responden que no, y les dice, echen la red. Y lo que sucede, te lo comento después, lo que sucede es que cuando ellos están ahí en ese momento y sacan las redes y ven que se llenan, Juan, que también estuvo presente en la otra historia, dice, es el Señor. Entonces Pedro, cuando lo escucha, dice que se pone su manto, que se echa al mar, porque le entra vergüenza de que lo viera solamente con su ropa interior y pescando, y se mete a nadar y dice que, bueno, sucede parte más de la historia. ¿Por qué Juan reconoció que era Jesús? Porque ya lo había vivido, porque esta historia ya la había vivido, esta parte de su vida ya la había vivido. El tercer punto de las instrucciones de Jesús es que producen en nosotros fe, producen en nosotros creer.
solamente que la fe tiene un aspecto importante en la vida del cristiano. No sé si te ha pasado igual que a los discípulos, pero seguramente sí. A mí me ha pasado, y si solamente me ha pasado, pues entonces yo soy aquí el único con temas. Pero ¿no te ha pasado que tropezamos de nuevo con la misma piedra? ¿No te ha pasado que Dios ya te dio instrucciones de algo hace 3 años y luego pasan los años y otra vez estás en la misma situación y otra vez estás batallando con lo mismo y otra vez estás viviendo algo parecido que viviste hace 3 años y pareciera como un círculo? Pues a los discípulos les pasó lo mismo. Los discípulos vivieron exactamente lo mismo. Los discípulos ya habían pasado 3 años en convivencia con Jesús y aún así, directa con Él, aprendiendo todos los días, estaban a punto de que Jesús los dejara, estaban a punto de vivir la mejor etapa de sus vidas, pero ya sin su maestro y ahora en compañía del Espíritu Santo, y de que la iglesia explotara y que todo lo que vemos en Hechos asombrosos sucediera. Pero antes de eso, antes de Hechos, a punto de terminar el capítulo 21 de Juan, y ya después de eso empieza Hechos 1, están otra vez en la misma situación. Y están otra vez en el mismo lugar que hace 3 años. Y sabes, esto no es para desesperanzarte. Esto es algo muchas veces normal en el camino de la fe. Es normal en nuestro proceso con Dios. Pero la diferencia es que esta vez Juan ya reconocía la voz de Jesús. Ya supo reconocer inmediatamente que el que estaba pidiéndoles que otra vez reafirmaran ciertas cosas era Juan, y diciendo: sí es cierto, me cae el 20 que eres tú, Jesús. Ya, a pesar de que era la misma situación, ya no era el mismo Juan, ya no era el mismo Pedro, ya no eran los mismos, ya había habido un avance. Y a veces pareciera que cuando vivimos una cosa y otra y otra y otra y otra, a veces pareciera que ya no hay un avance. En la gran mayoría de las veces sí hay un avance, pero aún así necesitamos seguir entrando en ese proceso, porque nuestra fe necesita seguir madurando hasta llegar en un punto en el que va a llegar un momento en el que va a haber un punto de quiebre, y entonces suceda Hechos, y entonces venga lo poderoso, y entonces venga una situación totalmente diferente. La iglesia estaba a punto de sufrir un parteaguas, pero Dios necesitaba fortalecer algunas cosas. A veces, por eso también estamos en un proceso, porque Dios necesita fortalecer nuestra fe antes de entrar en un punto nuevo en nuestras vidas. Antes de poder decir: ahora sí, palomita, siguiente paso. Pero para eso otra vez viene una instrucción. Y en esa instrucción tenemos que ser otra vez obedientes e ir otra vez a hacer algo que tal vez no pensábamos que íbamos a hacer. Pero tenían de dos: o decir: ay, no, esto ya lo vivimos, yo ya me harté, yo ya no quiero seguir pasando por lo mismo. O seguir sometiéndose otra vez, como en el punto 2, a la voluntad de Dios y entrar en el proceso y dejarse moldear por Dios, para entonces ver, ahora sí, el verdadero propósito, que no era solamente tener peces extras, sino que era entrar en el punto sobrenatural de Dios. Y ese es nuestro caminar. Hay un versículo que me encanta cuando oro por una persona y que me gusta mucho, que dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tal vez no estás en el mismo lugar donde estabas ayer, pero créeme que estás en un proceso. Si estás en Cristo, estamos en un proceso en el que vamos a seguir avanzando y avanzando y avanzando, hasta el punto en que lleguemos a que la aurora sea perfecta, hasta el punto en que lleguemos a la madurez de Cristo y nos parezcamos a Cristo. Porque ese es el propósito, ese es el plan, que nos parezcamos cada vez más a Jesús, que seamos como nuestro Maestro y que cumplamos el propósito del por cual estamos aquí. Y eso es lo asombroso. Y creo que eso, en lugar de llenarnos de desánimo, más bien es como: es cierto, o sea, si sigo las instrucciones de Dios, aunque a lo mejor y otra vez vuelva a tropezarme y otra vez esté en el mismo lugar, pero Dios tarde o temprano nos va a llevar ahí. Lo que hizo a David
ser el más grande rey de Israel, no fueron sus buenas actitudes. Creo que esto lo hemos predicado muchas veces. Si tú lees primera y segunda de Reyes y Samuel, te vas a encontrar un David, híjole, un David con el que desearías nunca encontrarte en tu vida, Un David que seguramente si lo conocieras lo odiarías, el peor de los peores. Pero si lees Crónicas, te vas a encontrar al hombre conforme al corazón de Dios. La característica de David era que él se arrepentía. El por qué era conforme al corazón de Dios era porque le caía el 20 y se arrepentía. Y se sometía a Dios y seguía caminando. Y escuchaba la voz de Dios, y si Dios le decía, ya la regaste, por aquí no era, él decía, es cierto, ya la regué, por aquí no era. Y era obediente y corregía el camino. Escuchaba con atención las instrucciones de Dios. Esa era la gran diferencia de David. Créeme lo que David humanamente era muchísimo peor que todos los que estamos aquí. Porque estoy seguro, y bueno, espero, que ninguno de los que están aquí ha hecho las cosas o haría las cosas que hizo David. Hablo de las malas. Y aún así fue el mejor rey que ha tenido Israel. Porque se sometió, porque no tenía que ver con él. Tenía que ver con su actitud, sí, de arrepentimiento, de nobleza y de dejarse guiar. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, dice Proverbios. Seguir las instrucciones de Dios tiene que ver con humildad, porque tiene que ver con dejar lo que tú ya sabes, tu experiencia, tu sabiduría, tu todo, y hacerle caso a Él. Y así es la única manera de llegar a cumplir el propósito de Dios. Y quiero acabar con esto. El último punto, que es súper importante. ¿Dónde vienen las instrucciones de Dios? Porque ya hablamos de las instrucciones, pero ¿y cómo voy a saber cuáles son las instrucciones de Dios? Acompáñame, por favor. Ahora vamos a irnos al Antiguo Testamento. Y te voy a pedir que me acompañes a Segunda de Reyes 4, versículo 1 al 7. Otra historia de milagros, de otra historia de instrucciones, pero ahora en el Antiguo. Es una historia que sucede con el profeta Eliseo. Y dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor a tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Versículo 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando estén llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráenme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Otra historia de un milagro. Otra historia en la que no había nada. La mujer estaba endeudada, la mujer ya no tenía para darle de comer a sus hijos, y no solamente ya no tenía para darles de comer. Dice que los acreedores vinieron a decirle: dame a tus 2 hijos como siervos, como esclavos, me los voy a llevar. Si no tienes para pagarme, pues me cobro con la vida de tus hijos. ¿Te imaginas? Que te lleven a tus hijos como esclavos porque tú ya no tienes dinero, porque no tienes para pagar las deudas, que aparte ni siquiera eran tus deudas, eran las deudas del esposo que se había muerto. Y entonces viene la mujer y clama al profeta Eliseo y le dice: ¿sabes qué hago?
y le dice, ¿qué tienes en casa? Pues nada más tengo una vasija con aceite. Bueno, ve, busca un montón de vasijas, las más que puedas, no pocas, y le dice, pues de una, ve pasando a la otra, y de otra a otra, y total que el aceite se reproduce y se llenaron todas las vasijas de aceite, y esas vasijas de aceite las termina vendiendo, y de ahí pagó a sus acreedores, y sucede un milagro. Pero el milagro sucede porque la mujer escuchó la voz del profeta. ¿En dónde están las instrucciones de Dios? En la antigüedad Dios hablaba a través de profetas, pero las palabras de esos profetas y las palabras de Dios se halla aquí. Hoy en día está contenido todo eso aquí. La palabra de Dios se halla aquí. Ojo, no estoy minimizando el poder de Dios, y Dios puede hablar de muchas maneras. Y Dios puede hablar todo y habla todo el tiempo. Pero lo que estoy diciendo es que las instrucciones de Dios vienen aquí en la palabra. Hay una parte de la teología del cristianismo a la que pertenecemos que se desarrolló hace muchos años. Hay un hombre famoso que fue Lutero, que Lutero fue un reformador. Lutero lo que buscaba era una reforma en la iglesia de esa época, y pues bueno, la reforma no se dio y vino una división fuerte en la iglesia de esa época, y combinado con muchas otras cosas y muchos años de historia, y aquí estamos nosotros por esa reforma. Pasaron años, y analizando muchas de las cosas de la reforma, los teólogos pusieron bases de una cuestión que creo que es muy importante, y ellos las nombraron solas en latín. Y ahorita no os voy a decir una, porque ese no es el propósito de hablar ahorita, pero había una que dijeron sola gratia y sola escritura. Y esa parte de sola escritura en latín, solo la escritura en español, quería decir que toda la base del cristianismo iba a estar solamente como tener como autoridad máxima la palabra de Dios. Porque en esa época lo que estaba pasando es que ya no solamente era la palabra, sino que era la tradición, era lo que un líder de la iglesia podía decir solamente por decirlo. Y entonces la iglesia estaba volviendo un relajo, y por eso había habido necesidad de reformarla, para regresar a sus orígenes. Y esa base que se sentó en esa época de sola escritura, solo la escritura, es en donde están contenidas las instrucciones de Dios para nuestra vida. Lo que hizo y lo que ha hecho por generaciones que la iglesia pierda el sentido es cuando la iglesia deja de leer y cuando la iglesia deja de someterse a las instrucciones de Dios en sus vidas. Y cuando la iglesia empieza a poner por encima de la sabiduría de Dios su propia creencia, su propia manera de hacer las cosas, su propia experiencia y su propia sabiduría, entonces las cosas terminan mal. Y créeme lo que la historia lo ha constatado en sin número casos. La única manera de que nuestras vidas alcancen el propósito es hacer lo mismo que hizo esa mujer y hacer lo mismo que hicieron los discípulos: seguir las instrucciones de Jesús. No hay otra manera de llegar al Padre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, si no es escuchando la voz de Dios, si no es sometiéndonos y siguiendo solamente a Jesucristo. No hay manera de llegar, no hay manera de alcanzar el propósito de Dios para nosotros como iglesia y como individuos y como familias. Por eso es que la estudiamos, por eso es que la predicamos, por eso es que necesitamos tener una Biblia en nuestras casas, y no solamente tenerla ahí, sino estarla leyendo y estarla memorizando y estarla escudriñando y estarla aprendiendo. Porque esa va a ser la única manera en la que tú recibas instrucción de parte de Dios. Si tú no lees en la semana la Biblia, ¿de dónde vas a sacar instrucciones de Dios? Si tú no estás escuchando la voz de Dios y teniendo una relación personal con Él, ¿de dónde? Porque ahorita lo que hicimos solamente fueron hablar generales, pero las instrucciones específicas de Dios para tu vida van a venir de aquí, del diario vivir, de tu diario acercarte a Él. Así que, iglesia, cobremos ánimo,
Porque no importa si tenemos que repetir la misma historia, pero si nos sometemos a Dios y si escuchamos sus instrucciones y si hacemos lo que Él nos pide, aunque sea más allá de lo lógico, el hechos de nuestro día está a la vuelta de la esquina. Padre, te damos muchas gracias por esta hora. Gracias porque eres tú, Espíritu Santo, el que está trabajando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias que no estamos solos. Gracias que cuando tú, Señor Jesús, te fuiste, nos dejaste a la tercera persona, que es tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que habla, porque eres tú el que nos revela la palabra, porque eres tú el que vivifica cada una de estas palabras en nosotros, porque eres tú el que nos corrige, eres tú el que trae revelación, eres tú el que trae entendimiento. Gracias, Espíritu Santo, porque sin ti no somos nada. Espíritu Santo, permite que nuestros oídos estén atentos para escucharte, que nuestro corazón esté dispuesto a seguir tus instrucciones, y aparta de nosotros toda falsa instrucción que nos quiera separar de ti. Que seamos sabios para distinguir cuando algo viene de ti y cuando algo no viene de ti. Tú prometiste, Espíritu Santo, que nos recordarías la palabra cuando fuera necesario. Las instrucciones que necesitamos escuchar el día de hoy, recuérdanoslas, háblanoslas, dinos hacia dónde. Si alguien aquí ahorita necesita instrucciones específicas para algo, que seamos obedientes, pero que también seamos sinceros en quererte escuchar. Y guíanos, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí, y los que están escuchando, que no nos convertamos en dependientes de otro ser humano solamente, que dependamos por completo de ti, que dependamos completa y absolutamente de ti, y que entendamos que también no es solos, es en conjunto y es en iglesia, porque tú formaste la iglesia con el propósito también de darnos dirección. Gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo aquí. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas y gracias por lo que viene. Amén. Muchas gracias, iglesia. Y vamos a continuar con un tiempo especial. Prepara tu corazón porque vamos a recordar también ahorita lo que el Señor hizo por nosotros.